El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cierren sus ojos y recreen con imagen las palabras del Señor Jesucristo. En aquel tiempo Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiende la que viene detrás gritando». Él le contestó: «Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella los alcanzó, se postró ante él y le pidió: «Señor, socórreme». Él le contestó: «No está bien echar a los perros el pan de los hijos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tengan la bondad de sentarse, cierren sus ojos, pidamos la fuerza del Espíritu Santo. Digamos todos: ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donde tus dones esplenden, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz enriquece, mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tu siervo. Por tu bondad y tu gracia, dale esfuerzo en su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Todos, Espíritu Santo, ilumina mi mente y llena mi corazón de la gracia de tu amor. Gracias, Señor. Gracias. Hermanos y hermanas, qué bueno es abrir la mente, el alma, el cuerpo, el espíritu. Permitirle a Dios que Él con su presencia en nuestro corazón, en nuestra vida, haga su obra, transformándonos, renovándonos, llenándonos de la fuerza que se necesita para poder experimentar el amor de Dios. Hoy nos encontramos con 2 textos que nos ayudan como echar mano de la fuente de la salvación, que es la palabra de Dios. Y estamos meditando en este recorrido litúrgico, en esta semana 18 del tiempo ordinario, en la primera lectura del profeta Jeremías. Y recuerde que es uno de los profetas que ha puesto en práctica algo que nos pide hoy en las lecturas: viviendo en humildad, viviendo en conversión, viviendo en obediencia. ¿Viviendo en qué? En humildad, que nos cuesta. Viviendo en conversión es un trabajo de cada día, y viviendo en obediencia cuesta. Eso es formar el carácter. Nosotros somos muy relajados, vamos dejando todo para el final. Incluso hay gente que piensa que después de muerto puede resolver muchas dificultades que no va resolviendo en cada momento.
Por eso el Señor en su pedagogía desde el domingo nos va ayudando a entender de que Él nos pone al límite para poner a prueba nuestra fe. Y aquí encontramos en la primera lectura cómo Él lleva a su pueblo. Y fíjese que le dio libertad y cómo se va destruyendo porque nosotros somos tercos a morir. Vemos que nos están dando por la cabeza y ante uno más la coloca. Vemos que nos está yendo mal y a ver cómo estiramos otra, a ver qué hacemos. Pero me gusta porque es que la primera lectura nos dice algo. La misericordia de Dios no tiene límites, o sea, Él espera, diga el que está al lado, Él espera. Así se tuerza y se revuelque y se meta porque uno es terco así, Él espera para que uno tome la decisión de echar mano de la misericordia de Dios. Luego el Señor nos da la oportunidad y Él espera y por eso hoy encontramos. Ve lo que encontramos en esta lectura para ayudarnos un poco en esa experiencia de fe. Dice algo que es esencial. Dice, con amor eterno te amé, te amo y te amaré. O sea, el amor de Dios es eterno, dígale al que está al lado. Fuera del síndrome del amor del mundo que es por ratico. Síndrome del ratero, ¿cuál es? Un ratico. Mi amor, y Dios se ilusiona y es capaz hasta de ofrecer el cielo y no es capaz de subir al techo. Y el otro atolondrado, le cree y se tira a la vida. Pero uno tiene que hacer un discernimiento. ¿Qué clase de amor me está ofreciendo? Porque para eso Dios nos da inteligencia y si no tiene, dice, pida la sabiduría. Pero no, como vivimos de emociones, metemos la cabeza y después para sacarla, sí que nos cuesta. Pues necesitamos de la ayuda de Dios. Por eso Él nos ofrece. ¿Ve? Con amor eterno te amaré, porque uno tiene que tener claridad. ¿Qué es el amor de Dios? ¿Cómo se define el amor de Dios? Pues ya debe estar claritico en nuestra vida. Servicio, sacrificio, entrega a cambio de nada. ¿Cómo es el amor del mundo? El síndrome del ratero, un momentico de placer y de emoción y se tiró la vida, porque no hay ni compromiso, nada. O sea, se confunde. Por eso dice el Señor, con amor eterno te amé. Por eso prolongué mi misericordia para contigo. Entonces dice, Él nos enseña cómo tiene paciencia con nosotros porque nos dio la libertad y no nada que se ubica. No le decía a una persona, ¿por qué no se ubica? Ya estoy ubicado. Y mira uno y es la desubicación más grande. Y déjeme que así soy. ¿Y quién me cambia? Tiene el síndrome del alacrán. Nadie lo cambia. Si no hace todo un trabajo interno para tomar la decisión. Por eso dice, reconstruiré. ¿Ve? Serás reconstruida, doncella, capital de Él. No está hablando de nuestra vida. Solamente que uno tiene que en medio de la angustia que va viviendo, cómo acostumbrar a poner su vida en las manos del buen Dios y para eso se necesita humildad. ¿Y en qué consiste la humildad? No es de palabra. Es poderse uno desarmar para que Dios habite en el corazón, en nuestra vida y conduzca nuestra vida. Y es todo un ejercicio diario. Luego, por eso la humildad y la conversión van de la mano, para que así aprendamos a obedecer. Dígale al que está al lado, a obedecer. Y entonces uno para ser obediente tiene que aprender del Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo? Dice que Él aprendió a obedecer llorando. ¿Cómo aprendió el Señor Jesucristo a obedecer? Llorando. ¿Usted sí ha llorado por obedecer? Es una experiencia que uno tiene que meterla hasta los tuétanos. Nosotros somos desobedientes por naturaleza, porque la naturaleza nos inclina o nos lleva a eso. Y es cuando uno tiene que acostumbrarse a ¿qué? A dejar que Dios actúe. Luego, orando es como nosotros, ¿y qué es orar? Conversando con Dios, es como nosotros le damos luces a esto. Y para eso tenemos que echar mano con sencillez y humildad a la palabra de Dios. Todo eso para ver cómo el pueblo, Dios le dio libertad, se apartó, pero Dios, que nos va dando la oportunidad, sabe que de lo que queda, del resto, va construyendo lo que es toda nuestra historia de salvación. Él está ahí. Su presencia está con nosotros y nos deja la libertad para tomar decisiones. En el Evangelio nos muestra cómo el Señor Jesucristo en su pedagogía no solamente se queda donde están los judíos, sino que el texto nos dice que fue a Tiro y a Sidón. ¿Y quiénes eran esas ciudades? ¿Del mundo? Ahí no había nada de Dios.
Pero el mundo sí conoce de Dios, porque aquí encontramos una pagana que tenía una necesidad. Me imagino que como ella vivía en su círculo, encontró de que ninguno le daba respuesta a su necesidad. Y por eso cuando ve que el Señor Jesús llega, ¿qué es lo que hace ella? Superar los límites que Dios coloca en nuestra vida. Y para eso no necesita una persona que viva el amor por ratico, viva emocionada, para que la desinflen. Aquí es trabajando con carácter, que es lo que nos lleva el Señor paso a paso. Fíjese que se pone a gritar, fastidió tanto a los apóstoles que le dijeron: Señor, quítenosla de encima porque nos fastidia, una loca descarriada, desquiciada. ¿Qué le dijo el Señor? Le enseñó a tener paciencia. Así es el mundo, desquiciado y desubicado, y no tiene por qué afectarle a uno, porque si usted tiene a Dios tendrá que servir de luz. Pero si no tiene a Dios, entonces vuélvase desquiciado y entonces acabe con todo hasta termine la muerte. Por eso hay que aprender del Señor Jesús. Luego ella, viendo de que los gritos no le valió de nada, ¿qué hizo ella? Poner en práctica lo que nos pide acá: humildad, ¿qué más? Conversión y obediencia. Ella era pagana, no tenía la experiencia de Dios, pero sabía quién le podía, conocía muy bien del Señor. Por eso nosotros en la vida tenemos que desgastarnos en conocer muy bien al Señor Jesucristo, que es el que nos entregó el mismo Dios, el Padre Celestial, porque nos ama, con amor eterno nos ha amado, y en ese amor está en la persona del Señor Jesucristo, y por eso hay que conocerlo. Nosotros a veces nos desgastamos en este mundo conociendo carramanes y alacranes y filosofía, y se estira y defiende, y se le olvida conocer al mismo Dios para poder ser feliz. ¿Ven? Y entonces por eso ella, fuera de gritar y no le funcionó, ¿qué hizo? Fue y se le postró, se le arrodilló. Y mire cómo le suplicó. Por eso es tan bonito, porque ella misma le suplica. ¿Ve? ¿Qué es lo que le suplica al Señor? Señor, tengo una hija. Ni siquiera estaba haciéndolo por ella. Vea el grado de la dimensión tan grande. ¿Ve? Porque a veces es uno, pero no. Era por su hija. Lo hacía propio. ¿Ve? Por eso le dice: Señor, tengo una hija, ¿cómo? Endemoniada. ¿Ve? Alza mano aquí los que tienen hijos endemoniados. Como no lo hicimos ni siquiera por bendición, entonces aparece, por eso llegan. Pues es lo que tiene que uno conciencia. Luego, ¿él qué le dice? No se puede decirle gracias por arrodillarse y por hacer, porque una vez hace todos los gestos y no le funciona, entonces se llena uno de rey y luego no era de Dios. Te pone a juzgar como el demonio. ¿Qué le dijo el Señor? Le metió su repelo. Por eso cuando uno quiere a alguien dice: cuando usted tiene a alguien y no le dice los defectos, consígase un enemigo para que se los grite. Pero hay que tener idea ¿qué le dijo el Señor? No está bien que le eche a los perros el pan de sus hijos. Y ella no se resintió. Sabía que llegaba al límite, pero que tenía que ver. ¿Qué le dijo ella? Es que también los perros, uno se descuida y le caen harina y se las come. Y no se las puedo sacar uno de la boca, o sea, para exagerar. Y usted también come. ¿Qué le dijo el Señor? Mujer, tu fe es grande. Y aquí viene la clave para que uno viva esa experiencia de Dios. ¿Qué tanto construimos confianza y fe en Dios? Porque para tener fe no es decir tengo mucha fe y le llega un problema y entonces me acabó la fe. No. ¿Qué tanta fe tiene para vencer las dificultades? Porque fíjate lo que hace ella. Después de que le responde, el Señor mismo le dice: tu fe es grande. Por la fe que tiene, ya el demonio se le fue de su hija. ¿Cuántos quieren que los demonios se le vayan de su casa, de sus familias, de sus amigos? Entonces aprendamos a conocer del Señor Jesús, a darle pleno poder y autoridad, y Él hace su obra en nosotros. Pero para eso tenemos que dejarnos enseñar por el Señor Jesucristo, y para eso es su palabra. ¿Y cómo lo logramos? En ese silencio profundo, en esa escucha permanente y en ese poder confesar nuestra fe, en ese conversar con Dios, con esa confianza plena de que Él lo conoce todo, lo sabe todo, y yo simplemente con humildad le pido. Coloque la mano en el corazón y digamos todos: Señor Jesucristo, aquí está mi corazón, te abro mi corazón, entra en mi corazón, perdona mis pecados y quédate en mi corazón. Haz de mí una nueva criatura,
conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias.